Hola a todos, soy Stephanie Costa, estoy terminando un doctorado en Información y Comunicación en Salud en Fiocruz, Fundación Oswaldo Cruz, en Brasil. Esta es mi primera vez participando de las jornadas internacionales, así que desde ya les agradezco por la oportunidad y espero que ustedes comprendan el castellano. Bueno, yo desde el 2012 investigo la comunicación en VIH-Sida. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo evaluar resistencias a campañas de salud con el análisis de discurso. Mis autores de referencia en análisis de discurso son Michel Pechet y Enur Lange. Y voy a analizar como ejemplo una campaña contra el VIH-Sida producida por el Ministerio de Salud de Brasil. Pero primero voy a explicarles cómo son hechas esas campañas en Brasil. Desde fines de los años 80 y principios de los años 90, el Estado brasileño pasó a realizar más seguido, más regularmente campañas preventivas al VIH-Sida. Y generalmente son elegidos como público objetivo prioritario de estas campañas los grupos sociales en los cuales la incidencia del virus sea considerada más preocupante por ser más alta, ¿sí? Las piezas son producidas por agencias de publicidad contratadas por el gobierno para ser transmitidas en dos épocas del año principales, Carnaval y Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre. Las piezas más importantes son los vídeos hechos para la televisión abierta nacional. Antes de que las campañas sean exhibidas, se oye la opinión de representantes de la sociedad sobre ellas, aunque esta conquista social venga perdiendo potencia en los últimos años. Y el éxito de las campañas se evalúa según los datos del próximo boletín epidemiológico anual y a través de la técnica de recall, que es una encuesta cuantitativa que mide los niveles de memorización de una marca o de una campaña. Entonces, por ejemplo, preguntan a la gente en la calle, ¿usted se acuerda de la última campaña contra el VIH-Sida? Bueno, todo esto parece muy correcto desde el punto de vista de las estrategias de marketing en salud, de estrategias de comunicación organizacional, institucional, pero, sin embargo, sí, estas estrategias de campaña parecen atender a un cierto modelo de comunicación pública adoptado mundialmente. Muchos países siguen este tipo de modelo para hacer las campañas de salud, ¿no? El marketing en salud, por ejemplo. Lo que hace de que tan masificadas estas campañas todavía enfrenten el crecimiento de la infección por el VIH en ciertos grupos sociales. Según investigaciones, los brasileños están bien informados sobre cómo prevenirse al VIH-Sida con estas campañas publicitarias y las entienden, pero todavía adoptan comportamientos de riesgo, incluyendo a las personas ya infectadas. Por eso yo no voy a abordar aquí el déficit de letramiento en salud o health literacy, que es importante, por cierto, porque yo creo que él aisladamente no explica las disonancias entre lo que se pretende divulgar en las campañas contra el VIH-Sida y la forma con que ellas efectivamente son leídas, son interpretadas y son pues seguidas o no en la vida cotidiana por las personas. Nuestra cuestión entonces no se resume a que la gente no sepa leer estas campañas o las lee y no las entienden, ¿sí? Pero que, y ya utilizando aquí con ustedes un lenguaje del análisis de discurso, la gente lee las campañas desde otras posiciones discursivas que aquellas de las que las campañas fueron preparadas. Las personas tratadas ahí como simple público objetivo, como simples receptores de mensajes, en realidad producen sus propios sentidos sobre su cuerpo, sobre enfermedades, sobre salud, lo que es generalmente ignorado por los desarrolladores de campañas de salud, porque la gente, en la mayoría de las veces, según estos desarrolladores, no habla desde discursos y conocimientos reconocidos como legítimos por ellos. Mi presentación hoy trae resultados parciales de mi tesis de maestría y defiende el uso del análisis de discurso como un aporte teórico y metodológico valioso
para evaluar el impacto de las campañas de promoción de salud, entre ellas las de prevención al SIDA. Por lo tanto, yo analicé el video de la campaña de prevención al VIH-Sida producida por el Ministerio de Salud de Brasil para el Carnaval de 2010, así como entrevistas individuales con 2 personas con VIH. Bueno, ¿qué hice? Yo mapeé los discursos de la campaña, el video de la campaña, para averiguar lo que el Ministerio de Salud propone para las personas con VIH y les contrasté con los discursos que identifiqué en las entrevistas con las personas con VIH, para identificar ahí las disonancias de sentido que marcan la resistencia de los individuos a las campañas. Bueno, yo entrevisté personas con VIH porque ellas ya fueron resistentes a las campañas una vez, ¿no? Y sus vidas están en más riesgo porque cuando ellas no se previenen, porque existe la posibilidad de la reinfección con una otra cepa del VIH y ahí las cosas se complican. Y también cuando no adhieren satisfactoriamente al tratamiento, que también es un tema de las campañas en Brasil. Bueno, yo creo que si podemos entender los discursos que marcan la resistencia de este grupo de los seropositivos, podemos entender más fácilmente la resistencia de otros grupos en sociedad. Los encuestados fueron un hombre y una mujer, ambos eran brasileños, heterosexuales, tenían entre 40 y 50 años de edad, y pues las entrevistas las hice en el 2012. Desafortunadamente no tendré tiempo en esta presentación para abordar la teoría del análisis de discurso y tampoco para mostrar extractos de los discursos de los encuestados VIH positivos. Para los interesados, les recomiendo leer parte de mi tesis o el artículo completo que ojalá sea publicado en la revista Rex. Incluso les recomiendo la lectura para visualizar cómo yo hice el análisis, ¿sí? Aquí me tocará resumir los resultados, lo siento. Bueno, según el Ministerio de Salud de Brasil, la campaña para el Carnaval de 2010 fue una respuesta a la tendencia creciente de casos de SIDA entre niñas de 13 a 19 años. En aquella época eran 8 casos en niños para cada 10 casos de niñas. Bueno, vamos a ver el video de la campaña. Sou eu, aqui embaixo. Agora aqui dentro. Tá lá no maior amasso, hein? Ai, gato, né? Será que vai rolar? Claro que vai. Ele tá caidinho por você. E já que a noite vai ser boa, não se esquece de mim, hein? Vai que ele esqueceu a dele. Agora vai lá, meu amor, e arrasa. Camisinha, com amor, paixão ou só sexo mesmo. Use sempre. El Ministerio de Salud se erige como una autoridad sanitaria reguladora de la sexualidad juvenil femenina, predicando a las jóvenes el uso del condón en todas las relaciones sexuales, según lo declarado por el lema con amor, pasión o solo sexo. Por lo tanto, esta campaña es un discurso en favor del ejercicio de la sexualidad femenina juvenil. Esto es importante, aunque admitida solo con el uso del condón. Pero eso no fue siempre así. Las primeras campañas brasileñas de prevención al SIDA del paso de los años 80 a 90 estimulaban la reducción del número de parejas sexuales. Los encuestados VIH positivos, al contar cómo se infectaron, dialogan con una memoria discursiva de asociación de SIDA con promiscuidad, que era típica de estas primeras campañas brasileñas contra el VIH. Y ellos lo hacen para confirmar esta memoria discursiva, para decir, sí, yo era promiscua, por ejemplo. Pero igualmente, para oponerse a esta memoria discursiva, alegando, por ejemplo, que contrajeron el VIH de una pareja con quien estaban había ya mucho tiempo. Y por el lema de la campaña, con amor, pasión o solo sexo, nos damos cuenta de que el lector imaginado son niñas que no usan el condón porque aman a sus parejas. Esto fue confirmado en el testimonio de la mujer seropositiva encuestada
que también listó otras razones por las cuales las personas en general no usan condones, tales como creer en la lealtad de su pareja y querer tener un hijo. Hay también un sentido negativo atribuido al condón muy presente en la sociedad brasileña, el de que la persona que lo usa es infiel, es desleal, tiene una relación extraconjugal. Especialmente en una sociedad donde su función anticonceptiva se sustituye por otros métodos como la píldora. También he identificado en las encuestas con las personas viviendo con VIH que en algunas parejas en las que solo uno tiene el virus, se considera prueba de amor dejarse infectar, desafiando por tanto el discurso de prevención. Por el diálogo del vídeo deducimos que otro lector previsto por sus redactores es una chica que no usa condones porque concibe que es papel del hombre llevárselo. Por lo tanto, en su mensaje la campaña pretende incentivar a la chica a llevar condón masculino, en este caso, si el niño lo olvida. No elimina, por lo tanto, la responsabilidad del niño de ser principalmente quien debe tomar la iniciativa de proponer un condón, pero pone a la niña como corresponsable por la prevención. Esto también es importante. Pero en Brasil, otro sentido dado al condón es la identificación de quien insiste en su uso como alguien infectado. Algunas personas con VIH dejan de usar el condón por miedo a que su seropositividad se dé a conocer y por lo tanto de perder a quien aman. Eso me dijeron los encuestados. Bueno, estos fueron algunos de los varios desafíos al discurso biomédico de la prevención que basa estas campañas en general, especialmente las campañas que regulan lo permitido y lo prohibido, responsabilizando a la persona por el cuidado de uno mismo y cuando ya infectado, por el cuidado del otro también. Y esto es problemático, debido a que este discurso basa la penalización de la transmisión del VIH con que se han preocupado las personas con VIH de todo el mundo. Y este discurso también trae sufrimiento, pesar, culpa a los que se infectaron y que infectaron a alguien. Bueno, aunque el Ministerio de la Salud de Brasil escuche la opinión de representantes de la sociedad sobre las campañas contra la SIDA, antes de su transmisión, permanece pegado ahí a un modelo monológico de comunicación centrado en cambiar hábitos y comportamientos de las personas y no funciona mucho. Con el fin de disminuir las distancias que observé entre los mensajes y el público objetivo, bueno, es necesario escuchar a las personas, reconociéndolas como sujetos de discurso y de discursos legítimos y no discursos malos o discursos ignorantes. Nos falta esta voluntad de escuchar a las personas sin esperar oír de ellas lo que deberían decirnos según nosotros. Y esto creo que es el aporte más importante del análisis de discurso, también reconocer sujetos de discurso, otros sentidos que circulan en la sociedad. Por lo tanto, yo abogo por el potencial teórico metodológico del análisis de discurso para la comprensión de resistencias a campañas de salud y yo defiendo su inclusión en los métodos de evaluación de estas campañas. No para ser el único método, por favor, pero para ser uno de ellos, ¿sí? Y yo creo que antes de intentar con nuestras campañas cambiar las prácticas de los individuos a que adopten comportamientos que promuevan la salud, yo creo que debemos cambiar nuestras prácticas institucionales, incluyendo esto, la priorización de la escucha de otros sentidos. Y si logramos éxito en esto, yo creo que habremos dado un buen paso hacia la mejora de las campañas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y hasta pronto.